Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en Teluro Producciones de 5 y 37 o en mis redes sociales o en el link de cnslaunion.com.co o a través de Fibranet Plus en el noticiero de 7 a 8 y 30 de la noche y las repeticiones. Bueno, a todos los que me ven desde las diferentes plataformas. Voy a decirles algo que esto quede bien claro. Yo no hablo acá por hablar, yo no digo cosas acá por decir, porque no tengo nada más que hacer. Digo cosas acá porque es la verdad. Yo me siento acá a predicar la palabra de Dios solo desde un punto de vista. Tengo la verdad y la verdad se hace luz ante mí, porque cuando leo las escrituras, yo leo la verdad. Así está escrito: cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo, y quien crea en él se salvará. Aquí está escrita la verdad en la Biblia. Entonces, si yo estoy aquí parado o sentado, hablándoles a ustedes sobre predicarles la palabra de Dios, yo no les estoy mintiendo, ni me estoy dejando guiar por falsas doctrinas. Les estoy hablando de la doctrina de Cristo, que es la verdad. Y todos los días que yo me siento acá, solo hablo de la verdad. Muchas personas a lo mejor crean, otras quizás les cueste trabajo de creer, pero a los que creen, benditos sean porque han creído. Pero a los que les cuesta creer, más les vale creer, porque si no creen, serán condenados. Yo tengo que hablarlo de esa manera. No me puedo dar el lujo, como los sacerdotes se dan el lujo, de ser tibios a la hora de predicar la palabra de Dios. Son tibios para decir las cosas, tibios para decirle a la gente que bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios va a tener piedad, que Dios va a tener misericordia de todo el mundo, cuando la realidad es otra. La realidad es que los que se van a salvar son los que creen, y los que se resisten a creer se condenarán. Y así, desde ese punto de vista, lo tengo que decir, que solo se van a salvar los que crean, los que le obedezcan al Señor. Los que se resistan a obedecer y a creerle a Dios serán condenados. Vamos a leer la palabra de Dios, y estas lecturas del día de hoy sí que son lindas. Lindas porque nos van a demostrar una vez más por qué Dios existe, por qué Dios es verdad, por qué Dios mandó a su Hijo, por qué Dios mandó a su Hijo hace 2000 años. Hoy van a extender esto. Espero que se aflojen su corazón y escuchen la palabra de Dios y no sean necios a la hora de escucharla. Porque algunos, a pesar de que se les dice tal como está escrita, no, César, eso así no es, no, yo no creo. Pues hoy es de eso para lo que yo les estoy diciendo. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Y esas palabras incluso no son mías, son del mismo Jesucristo. Vamos a leer entonces primera lectura, primera de Juan 1, del 1 al 4. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, gloria, te alabamos a ti, Señor Jesús. Eso que es lo que más me maravilla a mí. Oiga, ¿cómo hago yo, dirá un ateo, para creer? ¿Cómo hago, César? ¿Cómo hago para saber si eso es verdad? Fácil.
Aquí está escrito. Dicen esta lectura dice de Juan que ellos vieron, tocaron, palparon al dueño de la vida, a Jesús. Y son testigos fieles de que eso es verdad. Y que si nosotros le creemos a ellos, también seremos parte de la salvación. Oiga, voy a echarles, pues, ¿qué será? Otro ejemplo. Vamos a suponer que yo me voy para la Victoria, para el río Cauca, y hay una persona ahogándose, pero viene un pescado a atacarlo, y yo me lanzo al agua a salvar a esa persona, antes de que ese pescado grandísimo lo atacara, y lo saqué. Yo vengo y les cuento a ustedes esa historia, que yo le salvé la vida a esa persona en el río Cauca, y muchos de ustedes no me van a creer. Yo no le creo ese cuento, comenzando que ni en el río Cauca hay peces grandototes. Yo no le creo ese cuento, y es verdad, yo hice eso, yo fui y salvé a esa persona, pero como a ustedes no les cuesta mi testimonio, entonces me traigo unos testigos. Venga, resulta de que ahí a la orilla habían unos personajes viendo y estaban con sus celulares grabando el acontecimiento cuando yo me tiré al río, cuando rescaté a ese hombre antes de que lo mordiera el pescado grandutote y lo trajera a la orilla. Y resulta que todas esas personas grabaron con su celular ese momento y mandaron esas imágenes, me las mandaron. ¿Ustedes no me creen? Testigos, vean el video. Y el video muestra que eso fue verdad. Pero es que eso no pudo haber sido ahí en el río. Eso pudo haber sido en otra parte, y además eso no me parece que fuera usted. Entonces, vengan muchachos, los que me grabaron, vengan acá. Me pueden servir de testigo a estos personajes que yo fui el que me tiré al río, que yo fui el que rescaté a ese hombre, que de verdad había un pescado gigante ahí en ese río y que casi lo muerde y todas esas cosas. Y esos hombres le van a decir, sí señor, nosotros somos testigos fieles que vimos eso, que realmente eso pasó. Pues bien, eso es esto mismo. Nosotros no estuvimos allá. Eso sucedió hace 2000 años. Nosotros no estuvimos allá y no sabemos si eso fue verdad. Por eso tenemos que dejarnos guiar por los testimonios de los que sí estuvieron y de los que sí vieron. Y eso es lo que hoy nos vienen a narrar acá, para que nosotros no seamos incrédulos, sino creyentes. Lo que existía, queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Son testigos, pero no se guardaron ese testimonio. Lo anunciaron al mundo entero a través de la palabra. Y hoy la palabra nos anuncia que eso es verdad, que Jesucristo vino al mundo, que nació de la Virgen María, que nació en un humilde pesebre y que creció entre ellos, y que ellos son testigos porque lo tocaron, lo palparon, lo abrazaron y todas esas cosas. Que nosotros en el 2023 vamos a dudar de eso. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer, condenado está. Es así de sencillo. No le queda a una persona como yo, sino creer. Creer. Para mí es más que suficiente que estos personajes hermosos hayan escrito sobre Jesús y digan que ellos son testigos fieles de que eso que está escrito en las Escrituras es verdad, que ellos vieron y oyeron también. Todo eso. Entonces, esa es una forma de decirles a ustedes de que lo que yo estoy hablándoles acá es la verdad. Vamos a leer el Salmo
Salmo 96, 1, 2, 5, 6, 11, 12. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Y esto tiene que ver con lo último que dijo nuestro evangelista al final. Os escribo esto para que nuestro gozo sea completo. No bastó solamente con ver, sino que tenía que transmitirlo a los demás. ¿Cómo te parece que yo fui y vi, toqué y soy testigo de eso? Y estoy contento de haber estado cerca de mi Señor, haberlo tocado y haberlo palpado. Yo soy testigo fiel de todo eso y te lo quiero anunciar para que ese gozo que yo tengo sea transmitido a ti también y tú también lo experimentes como lo experimento yo. Es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo está diciendo: alegraos justos con el Señor. ¿Y quiénes son los justos? Los que creen, sin necesidad de ver o tocar. Y vamos a leer el Evangelio que nos va a dar, mejor dicho, la estocada final sobre todo lo que estamos hablando. Juan 20, 2 al 8. El otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la estocada final de los incrédulos, de los no creyentes, pero también de la alegría de los que sí creemos. María Magdalena va y el Señor le anuncia: ve y dile a mis hermanos que he resucitado, que voy a mi Padre. Ve y anúnciales. Y María Magdalena se viene en pura berraca y encuentra a Pedro y al discípulo que él quería más. Aquí hay un juego de palabras muy bonito. El discípulo que él más quería, no nombra que es Juan, él no lo nombra. Dice el discípulo que él más quería. ¿Por qué hay ese juego de palabras? Porque el discípulo que él más quería soy yo. El discípulo que él más quería es usted. Por eso Pedro va corriendo junto conmigo al sepulcro. Pedro va corriendo junto con usted, que es el discípulo que Dios más ama, al sepulcro. Por eso dice el discípulo que él más amaba, porque es cualquier persona del mundo entero al que quieren meter ahí en esa correría a ir al sepulcro. Es usted y cualquiera de ustedes que están corriendo junto a Pedro. Pero resulta que yo estoy más joven que Pedro y yo corro más que Pedro. Corro más. Y por eso me adelanto y llego primero al sepulcro. Pero dice la Escritura que ese no entra, porque no se cree con derecho de entrar primero. Él no se cree con derechos, porque el derecho lo tiene Pedro. Pedro es el que se le entregó las llaves del cielo. A Pedro es el que se le entregó la iglesia. A Pedro fue que se le dio la autoridad para atar y desatar. A Pedro fue que se le encomendó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis corderos.
Entonces es Pedro el que tiene la autoridad, y por eso el discípulo más amado, a pesar de que llegó primero, no entra porque sabe que no está con derecho a entrar primero, y por eso la escritura dice que el que primero tiene derecho a entrar es Pedro, y por eso Pedro entra. Y dice que lo que se vio no fue lo que lo que María Magdalena había anunciado, que se habían robado el cuerpo. Cuando una persona se roba un cuerpo, no se ponía a doblar los tendidos con lo que está el vestido y lo dobla y lo pone a un ladito. No, un ladrón coge el cuerpo, se lo roba y deja todo ahí desboronado y todo desorganizado. Y por eso es tan importante lo que dice aquí en ese detalle, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Un ladrón esculca de baja y deja todo desorganizado. Por eso es tan importante también ese pedacito, que realmente Jesucristo resucitó y los ángeles vinieron y enrollaron el sudario, enrollaron con que Él estaba y lo dejaron dobladito, todo bien organizadito, porque el Señor había resucitado, para darnos un testimonio también de que esto es verdad. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Ahí es donde está todo lo que yo les dije desde un principio. Yo aquí no estoy hablando por hablar bobadas, por decir pendejadas, por tratar de convencerlos de mentiras, como hacen los pastores cuando quieren engañar a una persona. No, yo estoy hablando con la verdad, y la verdad los tiene que hacer libres, y esa libertad los tiene que llevar a creer. Y esa libertad de creer significa que usted no está atado a obedecerle a Dios. Usted no está atado a creer en Dios. Usted no está atado a confesarse. Usted no está atado a recibir la Eucaristía. Todo eso es libertad. Por lo tanto, si usted está en la verdad y cree en Dios, entonces usted por su propia iniciativa cree. Por su propia iniciativa va al confesionario y se confiesa. Por su propia iniciativa va a la Eucaristía, sin obligación de nada. Esa es estar en la verdad. Solamente Dios lo único que quiere es que sus fieles crean en Él, se sostengan en su palabra. Este caballero vio y creyó. Claro, tan fácil. Un Tomás, porque entró, vio y creyó. No, pues tan fácil eso. Fuera el colmo que habiendo entrado, habiendo visto, no creyera. Tomás no vio, y por eso a Tomás le costaba trabajo creer, y por eso le dijo a sus discípulos: no, papito, hasta no ver, no creer, hasta no meter sus dedos en las llagas, no creo, hasta no meter su mano en el costado, no le creo. Y por eso 8 días después se le aparece Jesús y le dice: ven, Tomás, mete tus dedos en las llagas, mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí sí se arrojó a los pies: Señor mío y Dios mío. ¿Qué? Pedro, el Señor le dice: porque vio, creyó. Dichosos los que de aquí para adelante, que sin necesidad de ver o tocar, creen. Y esos somos nosotros, los que creemos. Ustedes entendieron este mensaje tan bonito, ¿cierto? Ojalá hoy hayan escuchado la palabra de Dios y no hayan endurecido su corazón, sino que crean. Si usted es un protestante, si usted no pertenece a la Iglesia Católica y está alejado de esa iglesia, le digo: usted no es una persona salva. Está fuera de la doctrina de Cristo, fuera de la iglesia que fundó Cristo. Usted no se salva a menos que regrese al redil. Y regresar al redil es ir a donde un sacerdote
Pedir perdón por ese pecado que estás cometiendo, que es el pecado de la apostasía. Pedir perdón y el sacerdote te absuelve de tus pecados. Y luego recibe el cuerpo y la sangre de Cristo para que tengas vida eterna. Si se resiste a creer en lo que yo te estoy diciendo, se lo voy a decir con toda la seguridad: no será salvo. No será salvo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.